Comenzamos este curso acerca de la constitución de la persona humana, entendida desde el punto de vista moral, o sea, el perfeccionamiento de la persona. Nosotros sabemos que la persona es una sustancia individual de naturaleza racional, como decía Boecio. La persona, sin embargo, no está acabada, se perfecciona, y ese perfeccionamiento está en manos de sí misma. Por eso mismo decimos también que la persona está constituida a imagen de Dios, porque así como Dios tiene en sus manos totalmente sus propios actos, siendo ya perfecto, la persona imita a Dios no en la perfección absoluta ya cumplida, sino en el alcance de una perfección por su propia energía, por su propia iniciativa. La persona humana tiene capacidad entonces de tener en sus manos una perfección, aunque no sea toda la perfección. Esta es la perspectiva en la cual debemos situarnos para analizar el tema de las virtudes. Estas son las disposiciones inmediatas para adquirir esa perfección, que sin embargo consiste en los actos y no en las virtudes mismas. Dada sin embargo la naturaleza de la persona humana, que no se cumple en sus actos de una manera definitiva, sino que los va adquiriendo progresivamente, las virtudes, en una manera secundaria, constituyen también la perfección de la persona humana, porque la persona virtuosa es aquella que está inmediatamente preparada para realizar los actos que constituyen su definitiva perfección y por lo tanto su bien. La perspectiva entonces del análisis de las virtudes que haremos es por un lado metafísica, porque no pueden comprenderse adecuadamente sino como radicadas en la substancia humana, que es la persona, y porque las virtudes últimamente, como indicamos, constituyen el bien humano, y el bien tiene una condición fundamentalmente metafísica. Nuestro estudio, sin embargo, abarcará también otros niveles epistemológicos, es decir, trataremos de captar la persona humana también desde el punto de vista antropológico, que incluye un nivel físico, porque la persona humana tiene un cuerpo, existe una dimensión corpórea, y por este motivo la persona participa del mundo de la naturaleza física, de manera tal que un adecuado estudio ético y también un estudio de las virtudes en particular requiere la consideración de este aspecto de la corporeidad de la persona. Este aspecto está subordinado a aquel nivel metafísico del cual hablábamos anteriormente. Sin embargo, tiene su propia autonomía en cuanto corresponde a una naturaleza que no es separada de la materia, sino justamente que existe con materia. Por eso los actos humanos tienen una dimensión metafísica y tienen también una dimensión física, utilizando el término física en el sentido de Aristóteles, y no por supuesto en el de la física moderna, que es derivado, que implica un nivel epistemológico combinado con el de la matemática, etc. La base de nuestro estudio será la obra de Santo Tomás, especialmente la Suma de Teología. Comenzaremos con algunas referencias a la prima secundae de la Suma de Teología, es decir, a la parte moral general
donde se estudian las virtudes, y especialmente las virtudes cardinales en particular, para después pasar en la secundae al estudio de las virtudes cardinales en particular, es decir, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Trataremos de ver en concreto cómo el conjunto de estas virtudes determina la personalidad humana y cómo indirectamente una falta en estas virtudes, es decir, un vicio, produce un deterioro en la naturaleza humana individual y por lo tanto en la persona. Trataremos de verlo también en conexión con la psicología contemporánea para tratar de captar cómo la persona humana se realiza en sus actos, en sus disposiciones estables, que son las virtudes, y cómo esta realización tiene una traducción concreta en la conducta externa, que no es solamente personal, sino también interpersonal, que abarca la relación con otras personas y con la comunidad como tal. A partir de Aristóteles, todos los grandes filósofos han tratado de captar el significado de la vida moral y lo han hecho también en relación con el estudio de las virtudes, aunque especialmente en la modernidad se ha llegado a una concepción inversa de las virtudes que aquella que existía en el mundo clásico de la antigüedad greco-romana y sobre todo inversa respecto de la consideración de las virtudes que existía en el pensamiento cristiano medieval. Un ejemplo de esto lo tenemos en la filosofía de Hegel, el cual en la fenomenología del espíritu dice que la virtud es vencida por el curso del mundo. Esta frase sintetiza la concepción moderna de la persona en cuanto desligada del nivel metafísico, que es aquel fundamental desde el cual realizábamos nuestra consideración. Padre, pues hoy en día uno nota pues en las universidades como la virtud es un valor moral, y no como decía usted ahora, que es lo que define a la persona de la confirmación y sacramento, ¿no? La virtud que ayuda a que el hombre sea persona, o sea, que sea el Hijo de Dios, el cristiano. Y uno nota que todo un valor moral que se necesita, por ejemplo, la paz. Todos hablamos de la paz, pero no somos pacíficos, somos agresivos. Claro. Bueno, en este curso trataremos de ver los fundamentos de una concepción integral de la persona, no solo en sentido estático, sino también dinámico, es decir, cómo la persona se realiza a través de las virtudes por las cuales inmediatamente es capaz de realizar actos humanos buenos, es decir, actos humanos perfectos, que corresponden a su naturaleza humana. Esto es el sentido fundamental de nuestro estudio, el cual fundamentalmente radica en el nivel metafísico por el hecho de que la persona humana tiene una dimensión separada de la materia y esa dimensión, que corresponde a lo que denominamos alma, es la principal de toda la persona. Es decir, como veremos, que explica Santo Tomás, no es tanto el alma que está contenida en el cuerpo, cuanto el cuerpo que está contenido en el alma. Porque es el alma aquella realidad en la cual tiene su fundamento la corporeidad y su fundamento todos los actos que surgen de la persona entera. Incluso los actos de la parte corporal del hombre tienen su último fundamento en el alma, porque la forma del cuerpo es el alma y la forma, como enseñaba Aristóteles, es aquella que determina el ser, más aún es aquella que da el ser a la substancia. El alma es aquella
La forma es aquella que da el ser a la substancia. Encontramos un estudio acerca de las virtudes en la prima secunda, como habíamos indicado, especialmente a partir de la cuestión 56. Aquí se trata de la cuestión 55. Aquí se trata de las virtudes en cuanto a sus esencias. La virtud, en primer lugar, es un hábito. Un hábito es una realidad intermedia entre el acto y la potencia. El acto lo entendemos en el sentido de una operación, es decir, aquello que Aristóteles denominaba acto segundo. Y la potencia la entendemos como potencia activa. La potencia activa surge a su vez de un acto, es una manifestación de un acto. Por este motivo podemos indicar que el hábito se encuentra entre dos actos. Esquemáticamente lo podemos expresar de esta manera. El acto fundamental, en el caso de la persona humana, es el alma. El alma es la forma del cuerpo, por lo tanto, un acto de la materia que es potencia. Este acto no está completo, requiere un perfeccionamiento. Muy especialmente esto se da en el caso de la naturaleza humana, que es una naturaleza sujeta al movimiento por la parte corporal del hombre. Por eso la persona humana no está del todo realizada, se debe realizar secundariamente a través de sus actos. Tiene ya una realización sustancial, que es la que corresponde a la forma, pero debe ser completada esta realización por medio de otras perfecciones añadidas, agregadas a la forma, no agregadas de una manera artificial o extrínseca, sino de una manera natural, es decir, intrínsecamente correspondiente a la forma. Para esto, el acto tiene distintas potencias activas, que son como manifestaciones de la plenitud del primer acto. Con esas potencias activas, el alma está abierta a distintos sectores o aspectos de la realidad. El alma se abre a muchos aspectos de la realidad. Aristóteles decía que el alma, de alguna manera, es todas las cosas, o todos los seres. Esto es propio de la perfección del acto. Es decir, el acto humano, que es el alma, tiene ya una perfección y tiene otras no del todo realizadas. Por eso, estas potencias activas, por un lado, son manifestación del acto, y en este sentido se llaman activas. Por otro lado, tienen también un aspecto potencial pasivo. La inteligencia humana, por ejemplo, es una potencia activa, porque puede realizar una operación, con la cual incorpora aspectos o sectores de la realidad. Por otro lado, tiene un lado pasivo,
porque puede recibir esas perfecciones que todavía no tiene. Ahora bien, ¿cómo la potencia tiene este aspecto pasivo, además del activo, está todavía lejana de las perfecciones que debe adquirir? Y por eso, por este motivo, necesita un intermediario que es el hábito. El hábito dispone la potencia para adquirir un determinado tipo de perfecciones, es decir, para unirse con un determinado tipo de objeto. O sea, la potencia es un tesoro. Más que un tesoro es la capacidad de recibir un tesoro. Entonces, el hábito dispone la potencia para abrirse a distintos sectores de la realidad humana, de la realidad en cuanto tal. Por eso, las dos potencias fundamentales que existen en el alma humana, que son la inteligencia y la voluntad, tienen hábitos para adquirir nuevas perfecciones. ¿Por qué? Porque estas potencias son imperfectas y por eso no pueden adquirir toda la realidad con un solo tipo de actos, sino que requieren diferentes tipos de actos porque alcanzan una realidad múltiple y la reciben también de una manera no totalmente unificada, sino distinta. ¿Por qué sucede esto? Por la imperfección intrínseca de esta potencia. En Dios no sucede de esta manera. Dios no tiene este tipo de hábitos porque Dios es acto puro. Ahora bien, a través de los hábitos se llega a nuevos actos que denominamos operaciones o actos segundos. Operaciones o actos segundos. De esta manera se cumple un proceso que comienza en el acto y termina en el acto. Cuando decimos que el hombre está hecho a imagen de Dios, no solamente desde el punto de vista teológico, sino también filosófico, estamos indicando el conjunto de este proceso. ¿Por qué hablamos de imagen? Porque hay algo en común con Dios y hay algo distinto de Dios. Lo que está en común con Dios es el hecho de que hay una correspondencia fundamental entre un acto y otro acto, entre el acto primero y el acto segundo, según la terminología de Aristóteles. Los dos son actos. Así como en Dios hay una correspondencia perfectísima entre el acto primero y el acto segundo, de manera tal que se identifican. O sea, Dios es totalmente acto. Lo que para nosotros es diferente, para Dios es algo único. Es decir, en Dios es lo mismo su ser que todas sus operaciones. En nosotros no. Estos intermedios, la potencia y el hábito, indican la complejidad propia de la criatura. No solamente de la criatura, sino especialmente de la criatura material. El hombre es material. Por eso, no solamente se realiza con actos, sino que se realiza de manera progresiva. Esa realización progresiva está especialmente posibilitada por los hábitos.
Ahora bien, las virtudes que constituyen el objeto de nuestro estudio son hábitos, especialmente hábitos operativos buenos. Los vicios son hábitos operativos malos. Veamos entonces en la cuestión 55 cómo se explica que la virtud humana es un hábito. Tenemos aquí una presentación general de nuestro tema en conexión con la ciencia metafísica. La virtud nombra, dice en el artículo primero, una cierta perfección de la potencia. Cada perfección principalmente se considera en orden a su fin. Ahora, el fin de la potencia es el acto. Por lo tanto, la potencia se dice que es perfecta en cuanto que se determina a su acto. La potencia se dice que es perfecta en cuanto que se determina a su acto. Por eso se dice que la potencia se conoce por sus actos, exactamente, porque para nosotros son más manifiestos los actos que las potencias. La existencia de las potencias la deducimos a partir de los actos que conocemos. La potencia es la raíz de los actos entre los cuales se halla también la intención. La intención se refiere especialmente al fin. Es un acto que está dirigido al fin como objeto. Ahora bien, siempre el fin es lo más importante. Por eso aquí Santo Tomás explica que la perfección hay que entenderla como fin. Por eso la potencia hay que entenderla respecto de su fin, que es su perfección, y que podemos denominar también objeto. Las potencias tienen un objeto, quiere decir las potencias tienen un fin. O una perfección, que no es otra cosa que un acto. Aquí hay que recordar la perspectiva aristotélica. Para Aristóteles, la perfección fundamental de la persona está dada por los actos de conocimiento intelectual. Por medio de esos actos, la persona recibe todas las perfecciones de la realidad. Esas perfecciones que en Dios se encuentran de una manera unida y única. Esas perfecciones las recibe la persona. Tales perfecciones llegan a la persona en primer lugar a través de la inteligencia, porque es la inteligencia la que constituye la perfección básica de la persona. Ahora bien, las otras potencias que están al servicio de la inteligencia participan de esas perfecciones que la inteligencia recibe. Tales perfecciones la inteligencia las recibe, sea de arriba, hablando metafóricamente, sea de abajo. De arriba significa a partir de todas las perfecciones metafísicas que hay en la realidad creada, empezando por el ser. La inteligencia se perfecciona cuando se pone en contacto con todas las perfecciones metafísicas que llegan a la realidad creada por participación del ser divino. Y la inteligencia se perfecciona también cuando adquiere formas de cosas inferiores, que son las cosas materiales. Santo Tomás explica que
El conocimiento de las cosas superiores lo tenemos por participación y el conocimiento de las realidades inferiores lo tenemos por abstracción. El conocimiento de las realidades superiores lo tenemos por participación, el conocimiento de las realidades inferiores lo tenemos por abstracción. Esto está explicado en el comentario al De Divinis Nominibus de Dionisio. Continuamos entonces la lectura del artículo primero de la cuestión 55. Hay algunas potencias que según sí mismas están determinadas a sus actos, como son las potencias naturales activas. Y por eso tales potencias naturales, según sí mismas, se llaman virtudes. La palabra virtud significa fuerza, virtus, fuerza. Por eso, estas potencias activas que surgen inmediatamente del acto, pueden llamarse también virtudes. No es en este sentido, sin embargo, que hablamos de las virtudes cardinales. Las virtudes cardinales lo son en un sentido ulterior. Continúa el texto. Las potencias racionales que son propias del hombre no están determinadas a algo uno, sino que están dispuestas indeterminadamente a muchas cosas. Ahora bien, se determinan al acto por los hábitos, como está explicado más arriba. Y por eso las virtudes humanas son hábitos. Es decir, las virtudes, en este sentido más particular, son como una manifestación de las potencias, son una determinación de las potencias activas. En cierto sentido podríamos decir que son las mismas potencias, pero en cuanto tienen capacidades especiales para determinado tipo de actos. Las potencias pueden hacer muchos actos, pero cierto tipo de actos los realizan con una disposición interna especial de esas virtudes, de esas potencias, que se denominan especialmente virtudes. Por eso las virtudes son manifestación de las potencias, realización de las potencias. Ahora bien, son realmente distintas de las potencias, porque no se identifica cada potencia con cada virtud. La potencia, podríamos decir, es más amplia que la virtud, en este sentido específico. En la cuestión 49 se trata acerca de las virtudes como hábitos, y se explica especialmente qué es el hábito. El hábito es una cualidad, se dice en primer lugar. Aristóteles en las categorías dice que el hábito es una cualidad difícilmente movible. Es un tipo de cualidad, no es substancia, es accidente. Y dentro de los 9 accidentes que pone Aristóteles, 9 tipos de accidentes, está dentro de la cualidad. Dice que el nombre de hábito viene de tener,
porque en latín avere quiere decir tener. Si se toma el tener como una cierta cosa, que de algún modo está dispuesta en sí misma o respecto de otro, dado que este modo de tenerse o haberse es según una cierta cualidad, de este modo el hábito es una cualidad, de la cual habla el filósofo en el quinto libro de la Metafísica, diciendo que el hábito es la disposición según la cual bien o mal se dispone aquello que está dispuesto, sea según sí mismo, sea respecto de otro, como la salud es un cierto hábito. Y de esta manera hablamos aquí del hábito, por lo cual hay que decir que el hábito es una cualidad. Es una determinada especie de cualidad. En el quinto libro de la Metafísica, Aristóteles define el hábito como una disposición según la cual alguien se dispone bien o mal. Cuando es un modo que conviene a la naturaleza de la cosa, entonces tiene razón de bien. Cuando no conviene, tiene razón de mal. Y porque la naturaleza es lo que en primer lugar se considera en la cosa, por eso el hábito es puesto como la primera especie de la cualidad. O sea, el hábito es aquello más cercano a la naturaleza, dentro de las cualidades. Por eso es la primera de las cualidades. El hábito entonces es una disposición, y la disposición implica un orden. Un orden hacia una naturaleza. Ahora bien, ¿cuál es esta naturaleza? Es el acto. El acto es una perfección natural que corresponde a la primera perfección natural, que es la naturaleza sustancial. Por eso, en la perspectiva aristotélica, el hábito es una disposición ordenada a una naturaleza, es llamado también segunda naturaleza. Segunda respecto de la primera naturaleza. Todo este análisis corresponde entonces, por un lado, a la complejidad de la criatura, que es la persona. La criatura como tal tiene un ser participado y por tanto una unidad participada, no es una como el mismo Dios, que es la unidad perfecta. Por otro lado, la persona es como Dios, llega a ser como Dios, especialmente en cuanto este acto segundo corresponde al acto primero, en cuanto a través de una segunda naturaleza se perfecciona la primera. Se recompone, aunque de una manera parcial, podríamos decir, la unidad originaria que está en Dios de manera perfecta. O sea, la persona es tanto más imagen de Dios cuanto más es una. El acto segundo. El acto segundo, o sea, la operación que corresponde al acto primero, que es la forma o el alma, recompone de una manera imperfecta la unidad que en Dios está de manera perfecta. Como ya dijimos, en Dios están todas las perfecciones. Está toda la perfección del ser, pero también está toda la perfección de las operaciones.
de las operaciones intelectivas, de las operaciones volitivas. Todas las perfecciones están en Dios. El hombre es imagen de Dios especialmente en cuanto es capaz de reflejar esa unidad perfecta de todas las perfecciones en Dios. Ahora bien, como el hombre sigue siendo criatura, esto lo hace a través de actos complejos y múltiples que alcanzan imperfectamente, progresivamente, esa unidad que en Dios está totalmente y establemente. En el hombre, la imagen perfecta de Dios se da especialmente a través de las operaciones. Ahora bien, la disposición inmediata para estas operaciones son los hábitos. Dada la naturaleza de la persona humana, que implica la corporeidad, los actos no pueden ser permanentes. Y por eso la perfección de la persona se manifiesta normalmente a través de los hábitos, que son disposiciones para operar. Una persona no puede estar siempre en acto de entender todos los objetos que entiende, ni en acto de querer todos los objetos buenos. Sin embargo, puede estar establemente en la disposición para estos actos. Y esta disposición está constituida por los hábitos, que cuando son buenos son las virtudes. Muy bien, hacemos ahora una interrupción y continuamos.